Muy buenos días. Daros la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Muchas gracias a los que estáis hoy aquí de forma presencial y a los que nos seguís también a través de nuestro canal de YouTube por streaming. Muchísimas gracias de verdad por vuestro interés y por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, hoy desde la Fundación Pons, en colaboración con Madrid Foro Empresarial y también con el apoyo de la Fundación Ibercaja y de Agora News, tenemos el placer de arrancar con un nuevo ciclo de conferencias. En esta ocasión es para hablar sobre tecnologías innovadoras al servicio de las pymes. Queremos centrarnos en casos reales, casos prácticos, para entender pues de lo que venimos hablando, de esas tecnologías habilitadoras de las que todos venimos hablando. Hoy vamos a arrancar la primera jornada hablando de inteligencia artificial y Big Data. Y bueno, para ello vamos a hacerlo de la mano de grandes expertos y de profesionales que nos van a hablar sobre esos casos reales que aplican en sus organizaciones en diferentes sectores, tanto en el sector de la industria como en el sector deportivo. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora os presentaremos. Y simplemente nada, anunciaros que esta es la primera jornada del ciclo, pero más adelante, el día 15 de junio, concretamente el día 16 de junio, tendremos una jornada sobre blockchain. El 28 de junio, de nuevo, una jornada sobre criptomonedas y tokenización. Y el día 5 de julio sobre metaverso. A la vuelta de vacaciones seguiremos también con otras tecnologías porque creemos que es un tema de todos interesante y para sobre todo entenderlo con esos casos reales que comentábamos. Y nada, le doy la palabra a Paloma Cañete, que es la coordinadora de la Mesa Digital de Madrid Foro Empresarial, para que Paloma pues nos presente también el ciclo. Yo creo que me oyen, sí. Pues nada, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los que estáis online también. Os hemos habilitado una dirección de email a los que estáis online para que nos podáis enviar preguntas. Y a los que estáis aquí, pues obviamente después cuando tengamos las charlas abriremos un debate para que la idea es que nos preguntéis a los expertos pues todas las dudas que tengáis sobre cómo implantar la inteligencia artificial en vuestras empresas, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Llevar la práctica, la experiencia de otros casos reales a vosotros, ¿no? Y bueno, no quiero entretenerme más porque además hemos tenido que empezar un poquito más tarde, así que quería presentar a los tres ponentes de hoy. Tenemos primero a Emilio del Prado, a Esther Morales y Rafael Guerrero. Emilio nos va a dar una presentación breve pero muy interesante de lo que es realmente lo que es inteligencia artificial, para que lo entendamos todos bien. Nos va a poner en situación para que después Esther y Rafael nos cuenten más casos reales desde su punto de vista y desde su experiencia. Teníamos un tercer ponente que lamentablemente no va a poder participar. Ahora Emilio os comentará un poquito más en detalle, porque era una persona, la verdad es que un caso muy interesante, pero bueno, por unas circunstancias laborales eran imposible de cancelar, pues no ha podido participar. Y nada, ya sin más, te presento a Emilio. Emilio lleva más de 20 años como empresario, ha fundado 4 compañías. La primera la vendió en 2000 a Ana Patricia Botín. Ahí lo toma ya. Mucho de eso. Y ahora mismo es socio director en Interim Management y CEO en Liquid, desde donde hacen fácil a las empresas la digitalización, que ellos llaman flexible, y el data economy. Tiene un bagaje dando clases, conferencias, bueno, de todo. A mí me ha llamado mucho la atención, aparte de que es fundador y presidente de la Asociación Data Economy España, que está muy implicado en lo que es la parte, digamos, bueno, para mí a lo mejor un poco más oscura, que es de la inteligencia artificial, igual también merece la pena luego en algún momento comentarlo, que es la parte ética, ¿no? El uso correcto de los datos. Y él es miembro del Comité de Ética del Consorcio de la Red Alastria y además director técnico de la Cátedra de Ética de Economía de los Datos en la Universidad de Valladolid. Así que, bueno, sin más, luego presentaré un poquito a Esther y a Rafael, pero doy la palabra a Emilio para que nos ilustre sobre inteligencia artificial. Gracias, Paloma. Gracias. ¿Se me oye? Lo primero. Gracias, María Jesús, por acogernos una vez más. Gracias al Madrid Foro Empresarial. Gracias a todos los asistentes. A mí me toca una parte difícil, que es aterrizar los conceptos, ¿vale? Aquí tenemos, no sé si podéis poner la presentación. Ahí está. Aterrizar 2 conceptos. Hablamos de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial a día de hoy, quizá hace varias décadas no, pero a día de hoy no se puede entender sin los datos. Entonces vamos a aterrizar esos 2 conceptos, que son el Big Data y la inteligencia artificial, que, como decía María Jesús, son 2 tecnologías habilitadoras digitales de las varias
de los varios ingredientes que hay en la industria 4.0. A ver si pasa. Ahora. Bueno, sobre Big Data. Big Data es un concepto muy sencillo. Es todo lo relacionado con la gestión de grandes conjuntos de datos. Cuando hablamos de grandes conjuntos de datos, no significa lo que quepa en un disco duro de los que venden en MediaMarkt. Básicamente lo que cabe en 1000 discos duros de los que venden en MediaMarkt. Eso es lo que se considera teóricamente Big Data. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Una primera puntualización, que realmente no todos los proyectos de Big Data son Big Data. Realmente casi ningún proyecto de Big Data que se hace en España es Big Data porque no se están manejando tantos conjuntos de datos. Para hacer el ejemplo, porque esta es una sesión eminentemente práctica, quiero que hagáis vosotros una prueba, que saquéis vuestro Google y que hagáis una búsqueda. Con el móvil no funciona porque no sale un dato que aparece ahí arriba. Si tenéis una tablet, me gustaría que, o un ordenador, me gustaría que hicierais esa búsqueda, que buscarais la palabra Madrid, ¿vale? Yo os la he hecho, aquí aparece la captura. Evidentemente, en los últimos días la palabra Madrid tiene más notoriedad por casos deportivos, pero ahí tenemos un dato una frase en la que nos vamos a parar. ¿Para qué? Para explicar el Big Data desde sus típicas 4 Vs, que son la regla mnemotécnica que los no técnicos usan para explicar lo que es Big Data. Las 4 Vs resumen muy bien lo que es un sistema Big Data. Primero, la primera V es volumen. Google, y permitidme que haga un inciso, usamos el ejemplo de Google porque para muchos consideramos Google como los inventores de Big Data. De hecho, quizá no los inventores, pero sí los democratizadores del Big Data. Desde el año 2004 tiene una tecnología que para los técnicos queráis buscarla, se llama MapReduce, que en 2006 se hizo abierta, se hizo pública, con una tecnología que se llama Hadoop. Esa tecnología hace posible que los 150.000 millones de páginas que tiene indexadas Google, 150.000 millones que las tiene almacenadas en sus discos duros, sea posible manejarlas para obtener resultados, ¿vale? La primera V de las 4 es el volumen. Los 150 millones de páginas, eso es mucho volumen, mucho más de los 1000 discos duros de MediaMarkt que decía antes, muchos más de 1 tera, de un teraflop, perdón, de un petabyte. Con lo cual tenemos volumen, la primera V. Segundo, tenemos velocidad. Habéis hecho la búsqueda, os ha dado un resultado. El listado de páginas es lo de menos para este ejemplo. Lo importante es que hemos tardado 0,92 segundos. ¿Creéis que se pueden recorrer 150.000 millones de páginas en 0,92 segundos? Os digo yo que no. Eso lo permite la tecnología para consultar el Big Data. El Big Data, los 150.000 millones de páginas. 0,92 segundos. Tercero, variedad. La V de variedad. No son páginas solamente, no es texto solamente, es texto, son vídeos, son audios, son imágenes. Es decir, Google busca también en las imágenes, no solo si aparece la palabra Madrid, sino que tiene relación con Madrid, si hay algún monumento en la imagen que está asociado directamente con Madrid, hace búsqueda semántica. Hay mucha variedad de contenidos. Y la última, la veracidad. Y la veracidad está resumida en la palabra aproximadamente. No necesitamos el dato exacto de cuántos millones de páginas de esos 150.000 millones tienen algo relacionado con Madrid, porque si tuviéramos el dato exacto, no tardaríamos 0,92 segundos. Esa es la magia del Big Data. Con esas 4 Vs resumimos lo que es Big Data, y el aproximadamente es lo justo y necesario,
que necesitamos para tomar decisiones. Por eso no tenemos el dato exactamente. No necesitamos para nuestra gestión, para lanzarle las preguntas al Big Data, no necesitamos la cifra exacta, sino algo aproximado. Entonces, esto es el Big Data y vamos a hacer un ejemplo más aterrizado de utilidades del Big Data, siguiendo con Google, una herramienta que creo que es como el cerebro, el Google Trends. La tenemos ahí, pero lo usamos solo un 5% del potencial. Google Trends nos permite hacer cosas como la que aparecen aquí. He hecho una búsqueda de Real Madrid, un término muy popular durante los últimos días, y he hecho una búsqueda de todo lo que aparece, todos los resultados, todas las interacciones de personas en todo el mundo desde 2004 hasta hoy. Curiosamente, recordad, en 2004 fue cuando Google inventó la tecnología que hace posible el Big Data. Esta búsqueda nos permite ver, lo primero, que estamos en máximos históricos desde los últimos 18 años. Segundo, pues que aparece Guinea en África como el país en el que más búsquedas porcentuales se hacen del Real Madrid. Es curioso. Pues vamos a seguir con esta herramienta y vamos a compararlo con el Liverpool, ¿vale? Vemos que el Liverpool es rojo, evidentemente, y el Madrid es azul, porque si fuera blanco no se vería la gráfica. Y vemos que el Google supera en interés mundial al Real Madrid. Por poco ha habido picos en los que se supera el Madrid, pero lo supera. Y podemos ver los países en los que gana el Liverpool y en los países en los que gana el Madrid. Esto es una anécdota, ¿vale? Pero es una forma de hacer terrenal el Big Data que Google nos ha ofrecido al mundo, ¿vale? ¿Qué más curiosidades? Bueno, además, antes de entrar en el término de inteligencia artificial, gracias a Google tenemos un montón de tecnologías que ahora usamos en diferentes proyectos que Esther y Rafael luego nos van a contar. De una u otra forma estamos influidos por esa tecnología. Quiero que os quedéis con las 4 Vs, con esa regla mnemotécnica, las 4 Vs que no se olvidan, que os va a permitir en cualquier momento, en cualquier escenario, en una cena de negocios, con amigos, en vuestro trabajo, saber de un plumazo qué es Big Data realmente. Sobre la inteligencia artificial es un concepto un poco más arduo, ¿vale? Porque no tiene tanta complejidad, parece que sí, pero no tiene tanta complejidad tecnológica como el Big Data. Además es mucho más antiguo. Fijaros que la inteligencia artificial se lleva hablando de ella desde los años 50. Ha tenido altibajos, lo que se llaman inviernos de inteligencia artificial. Ha habido popularización de la inteligencia artificial desde un punto de vista teórico, algoritmos matemáticos, ha decaído, ha vuelto a renacer cuando se crearon los conceptos de machine learning, es decir, que las máquinas aprendan por sí solas, ha vuelto a decaer, se ha creado las tecnologías de deep learning y ahora mismo estamos en pleno apogeo. Pero veremos que con la búsqueda en Google Trends no es algo nuevo. Lleva con cierto interés desde 2004, incluso antes, como ya hemos visto en el escenario histórico. De la inteligencia artificial solo me voy a quedar con una reflexión desde un punto de vista de retos. Los retos que tenemos no son tecnológicos, la tecnología está ahí y funciona. Hay muy buenos profesionales que saben usar muy buenos algoritmos, tenemos tecnología disponible, mucha de ella gratuita, tenemos los sistemas en la nube para poder ejecutar nuestros algoritmos. ¿Cuál es el reto? El reto es principalmente ético. Hay un reto deontológico, es decir, los profesionales que usamos la inteligencia artificial, cuáles son las reglas, o esto es el antiguo oeste. Hay reto social, por supuesto político, y hay un reto impositivo.
hace unos años, en el año 2017, el Parlamento Europeo aprobó un papel, una hoja, un documento, que os invito a que os descarguéis. Es el P8TA, con eso lo podéis encontrar. No es sencillo de encontrar, porque ha habido un montón de artículos que lo han intentado resumir, y lo han intentado resumir en lo que han llamado las nuevas 6 leyes de la robótica, lo cual es un resumen un poco tosco, pero lo voy a usar, ¿vale? Yo os invito a que os descarguéis este documento, son 25 páginas, que no habla de tecnología, ¿vale? No habla de tecnología, habla de Frankenstein, habla de Asimov, habla de la ética, habla de los retos, y es interesantísimo, como lectura de verano o de fin de semana. Aquí dice cosas como que los sistemas de inteligencia artificial, sean robots físicos o robots software o sistemas de todo tipo, deben tener, o es recomendable que tengan un interruptor de emergencia, porque se pueden descontrolar. Y si se descontrolan pueden hacer mucho daño. Evidentemente está prohibido que dañen a humanos. De hecho, obliga a que sean beneficiosos para los humanos. Esto ya se ha dicho en 2017. Algo obvio, que no haya relaciones emocionales entre los humanos y las máquinas, porque si no puede haber un problema serio desde un punto de vista psicológico. Hay películas que yo os recomiendo, una película que se llama Her, que es un humano, un hombre, tiene una relación sentimental con un robot. Tienen que tener un seguro obligatorio. Esto ya está enunciado, ya está aprobado por el Parlamento Europeo. No hay leyes, ojo, no hay leyes que lo implementen. Simplemente es algo preliminar. Pero el seguro obligatorio permite que aquello que se descontrola antes de pulsar el interruptor de emergencia tenga una cobertura de daños. Son personas. Esto también es importante. Son personas electrónicas. Hasta un software que se ejecuta con cierta inteligencia es la primera vez que se le considera personas electrónicas. Tienen deberes, pero también tienen algún derecho. Y por último, curioso, van a pagar impuestos. Algo que bueno, damos por descontado, ¿no? En el documento no se habla si se va a pagar o no, se habla si va a haber un pago único al activar el robot o va a haber un pago regular, pero nadie lo pone en cuestión. Esto asocia que cada uno de los elementos de inteligencia artificial va a tener un identificador, un censo de artilugios o de máquinas, y va a haber un registro para que se pueda pagar, y que además se propone, y está aprobado, que la cantidad recaudada pueda ir destinada a los daños, sobre todo de pérdida de empleo no cualificado que puede generar la inteligencia artificial. Es decir, vemos que hay muchos retos. No hemos hablado de tecnología, pero hemos hablado cosas, desde mi punto de vista, mucho más profundas y más interesantes que tenemos que resolver. Hablando de tecnología, este es el IP-ciclo de Gartner, que lo publican una vez al año, lo publican en agosto, puntualmente. Este es el que está en vigor, porque hasta este próximo agosto no lo publican. Veréis que es el IP-ciclo de tecnologías emergentes. Hay varios IP-ciclos en Gartner. Este es muy interesante porque nos muestra cómo va a ser el futuro. En el futuro podemos entrar a detallar cada uno de los elementos, pero no es necesario. En el futuro, sobre todo, va a haber inteligencia artificial, datos y la mezcla de ambos. Con lo cual, el tema que nos ocupa hoy es un tema de especial relevancia para el presente, pero también para el futuro. Sin más, y ya termino, estamos en la cuarta revolución industrial. Si hacemos un recorrido por las tres anteriores, vemos que todas ellas tienen una dicotomía. Por un lado tenemos el elemento energético y por otro lado tenemos el elemento tecnológico. El elemento energético en la primera revolución industrial era el vapor y la tecnología era las máquinas de industria textil. En la segunda, el elemento energético era la electricidad, combustibles fósiles. En la cuarta, el petróleo, energías renovables.
Perdón, en la tercera. En la cuarta, el elemento energético son los datos. Es decir, los datos no es... no me gusta hablar del nuevo petróleo porque el petróleo es una fuente de energía finita. Realmente los datos es una energía inagotable, una energía en crecimiento que va a alimentar la tecnología que son los habilitadores tecnológicos digitales que todos conocemos. Y sin más, doy pie a mis compañeros de ponencia con una cuestión que ellos van a responder. Los datos hemos visto que tienen la respuesta, pero ¿cuáles son las preguntas? Ese es el gran reto. Poner las preguntas, porque ya tenemos la tecnología, tenemos o estamos empezando a engranar las cuestiones éticas y filosóficas, simplemente tenemos que poner preguntas y os aseguro que el Big Data e inteligencia artificial nos darán las respuestas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a los ponentes, se me olvidaba que tenemos una disculpa, que la había preparado en alguno de los puntos por aquí. Aquí está. A ver, Paco González me ha pedido que disculpe su ausencia, pero es por una buena causa y además es por los datos, por el Big Data. Hoy, precisamente, sale en el Mundo Deportivo Paco González con su foto y con un artículo que lo explica, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero resulta que Paco, que yo lo conozco ya de tiempo, es de Valladolid, es el responsable de Big Data de Las Palmas Club de Fútbol. Cuando le invitamos al evento, Las Palmas Club de Fútbol estaba en una posición bastante humilde dentro de la tabla. Mañana empieza la liguilla de ascenso a Primera División y una de las causas principales es el uso eficiente del Big Data deportivo. Y no es algo nuevo, es algo que no luce, porque lo que más luce es el uso de Big Data para marketing, para acciones de comunicación, pero realmente lo que le pidieron a Paco cuando lo fichó Las Palmas es que los jugadores no tuvieran lesiones. Siguiendo la misma estrategia que el Leicester, si os gusta el fútbol, hace unos años el Leicester ganó la Liga Inglesa, la Premier League, que es una liga muy competitiva, con permiso de la española es la liga más potente del mundo, y ganó un equipo bastante humilde, el Leicester. ¿Cómo ganó? Porque fue el equipo con menos lesiones de la historia del fútbol europeo. Y eso fue gracias a los datos. Tenían absolutamente monitorizadas todas las constantes vitales de los jugadores, tanto en los entrenamientos como en toda su vida personal, para medir exactamente hasta dónde podían llegar a nivel de estrés, para que no se lesionaran. Eso mismo lo han usado en Las Palmas. Y los resultados están ahí. De los 11 partidos, justo cuando le llamamos a Paco había perdido. No perdió ninguno más. 11 partidos sin perder. 9 victorias y 2 empates. Eso es muy difícil de conseguir al final de una temporada si no tienes a todos los jugadores a pleno rendimiento, y eso es lo que podéis ver hoy en el artículo del Mundo Deportivo. Y que pues oye, le dimos suerte entonces, nos tiene que venir a contar el éxito cuando suban a primera. Además, ¿no? Paco lo cuenta muy bien porque es entrenador y es informático, con lo cual es una combinación muy interesante para este tipo de cosas. Es una pena que no esté, pero bueno, Sí. así tenemos oportunidad, a ver si en otra ocasión de conocerle y que nos cuente. Sí. Pues Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Un gracias placer, a muy vosotros. interesante, la verdad. Y luego podemos resolver dudas y lanzar cuestiones a nuestros invitados. Muy bien, pues Esther. Te paso la Bueno, palabra. Esther lleva más de 20 años dedicada al mundo empresarial y hace más de 10 muy vinculada al mundo de Big Data y Data Science, y actualmente es una de las socias de la empresa Piper Lab, que son expertos en ayudar a compañías a convertirse en empresas que llaman data driven para tomar decisiones de negocio basado en los datos. Bueno, como curiosidad recomiendo que veáis el programa de radio de Capital Radio Data is in the Air, en el que Esther es una de las fundadoras, que la verdad es que yo le he estado echando un vistazo y está muy bien. También es coautora del libro Data is in the Air.
Y además de un sinfín de ponencias, de charlas, de participaciones, bueno, también estás en varias escuelas de negocio dando clases, pues es Premio Mujer en Data Science otorgado por SAS y Aula Magna. Así que es súper experta en tema de datos y nada, que espero que nos cuentes casos muy interesantes de los que estáis ya trabajando, que nos sirvan de inspiración. Muchas gracias, Esther. Pues gracias, Paloma, gracias, Emilio, y a Madrid Foro Empresarial por la invitación. Lo primero, antes de empezar a tratar temas de datos, ¿no?, y contextualizar todo lo que se hace, lo que está explicando Emilio con el Big Data, todos sabemos ya que a día de hoy todas las empresas, las B2B, las B2C, empresas públicas, empresas privadas, que más y que menos está haciendo ya sus pinitos con los datos, ¿no? Están realizando proyectos de datos, pero realmente el talón de Aquiles que tenemos todas las organizaciones es llevar toda esa cultura digital a la empresa, a la organización, y que realmente los datos se conviertan en la piedra angular que nos hagan tomar decisiones más inteligentes. Entonces, ahora nos preguntaremos, entonces, ¿tengo una organización data-driven? ¿Es una organización que está orientada totalmente al dato? ¿O estoy en el camino o ni siquiera he empezado? Para ello, creo que tenemos que hacer un poco de retrospección y pensar cuál es mi propósito, ¿no?, como organización, cuáles son las capacidades que tengo y, sobre todo, qué resultados espero a través del análisis de datos. Si pensamos un poco en el propósito y para qué queremos en nuestra organización el Big Data, para qué queremos la analítica avanzada, ¿no?, tenemos que pensar que queremos datos para sobrevivir. Muchas organizaciones están en este punto. Utilizan los datos porque los datos se han usado siempre. Comentaba Emilio antes, pues el Big Data pone a nuestro alcance una serie de tecnologías en la que a día de hoy podemos llegar a unas conclusiones en las que antes era quizás más complicado, pero los datos se han usado siempre. Todas las organizaciones se valen de los datos que generan para tomar decisiones. Las empresas que están en este punto lo que hacen es utilizar los datos con una analítica descriptiva, es decir, pintan lo que está pasando en su negocio para tomar decisiones a posteriori. Ya ha ocurrido y a partir de ahí dicen cómo lo podemos corregir o cómo lo podemos reforzar, ¿no?, si son decisiones que les están ayudando en el negocio. Pero esto al final es una estrategia defensiva. No están tomando los datos como un modelo de negocio para prosperar, ¿no? Luego hay otras empresas que ya se empiezan a introducir en el mundo de los datos y los utilizan para competir selectivamente. Empiezan a hacer pequeños proyectos de datos, muchas veces ni siquiera los llegan a operativizar, sino que prueban, dicen, bueno, pues voy a hacer un proyectito de datos, veo que mi competencia está haciendo esto, voy a ver cómo lo puedo hacer yo. Sigue siendo una estrategia bastante defensiva. Al final no estás tomando los datos como piedra angular, pero bueno, ya empiezas a entender un poco y empiezas a hacer proyectos, pero hay empresas que, sin embargo, ya toman el dato como un valor diferencial, es decir, están haciendo una transformación real en sus negocios, tomando los datos como piedra angular. Y es una estrategia totalmente ofensiva. Lo que están haciendo y proactivo, ¿no? Están siendo proactivos porque lo están convirtiendo en su vertical principal. Y empresas que son data-driven 100%, estas empresas, muchas son las nativas digitales que nacen ya basado en los datos, se dediquen a lo que se dediquen, ellos quieren sacar de los datos el máximo valor y entonces ya tienen una estrategia de cómo recoger datos, cómo analizarlos y cómo llevar proyectos a cabo. ¿Qué capacidades tenemos o qué capacidades necesitamos? Tenemos que pensar también mucho en qué cultura tenemos, qué personas tenemos dentro de la organización. Tenemos personas digitales, personas que entiendan sobre los datos y sobre todo, qué tecnologías tenemos o hacemos uso de ellas, ¿no? Aquellas empresas en las que ya están pasando por una transformación cultural, una transformación digital, que han dejado de un lado viejos paradigmas y que empiezan a llevar una gobernanza real de los datos, porque empiezan a tomar decisiones en las que existe una figura, que es el CDO, el Chief Data Officer, que es el que va a dirigir a todo el equipo digital o todo el equipo de data, y en la que se está llevando una clara gobernanza y hay normas, hay reglamentos, hay políticas sobre el uso y sobre la privacidad de los datos y en los que claramente
se están haciendo ya proyectos donde hay una recogida de datos inteligente, un análisis de los datos y una visualización. Esas son realmente las empresas que están tomando como pilar los datos y son compañías data-driven. Y luego, ¿qué resultados esperamos, ¿no? ¿Para qué queremos usar los datos? No todas las compañías lo quieren usar para lo mismo. Hay compañías que quieren realizar una optimización de sus recursos, quieren mejorar la opinión de sus clientes, quieren generar eficiencias, quieren mejorar resultados, pero hay compañías que con el uso de los datos se han transformado sus negocios. Y si pensamos en Amazon, que fue una plataforma online que vendía libros y ahora es una de las mayores empresas tecnológicas. Y si a todos os sonará Amazon Web Services, que es una de las plataformas, de las 3 plataformas más usadas para el almacenamiento de datos. Entonces, hay empresas que realmente dicen, no, yo lo que quiero es hacer un uso de los datos para seguir dedicándome a lo que me dedico, pero de una forma diferente, generando eficiencias, productividades. Y hay empresas que se han transformado. Si pensamos, por ejemplo, en todas las telcos se caracterizan porque venden sus datos. Tienen un vertical muy claro, están monetizando todos los datos que generan y los están vendiendo a otras compañías para que compañías como Piperlab puedan hacer uso de esos datos para poder realizar modelos. Entonces, es muy importante que sepamos qué estamos esperando de los datos, ¿no? Y una vez que ya sabemos para qué queremos los datos, es cuando tenemos que pintar nuestro camino de datos, ¿no? Nuestro roadmap de datos. ¿Cómo quiero el roadmap de acciones? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? Y para esto es muy importante y es donde nosotros ayudamos más a las empresas, es decir, ¿dónde estoy? Todo lo que estaba contando anteriormente, cómo tengo los datos, qué valor tienen los datos, qué prioridades tengo, dónde le aprieta el zapato a mi compañía, qué quiero mejorar. Y a partir de ahí se pinta el roadmap. Y con esto quiero decir, porque muchas veces nos encontramos compañías en las que llegas y tienen muy claro lo que quieren hacer, pues quieren hacer un scoring de riesgo, una previsión de demanda, una previsión de abandono, pero aquí hay que hacer un trabajo, un workshop, unas sesiones con todo el equipo, tanto el equipo de IT como el equipo de negocio, porque hay que cruzar por una parte, cómo de disponibles están los datos y, por otra parte, ver qué prioridades tiene la compañía, porque no siempre lo primero que se quiere abordar es lo primero que se puede abordar. Muchas veces quieren llevar a cabo proyectos y todavía esos datos no están disponibles, ¿no? Pero es muy importante que pensemos que al final los proyectos tienen que ser un reto que resuelva una inquietud. Lo estaba diciendo Emilio antes, se habla de Big Data de una forma muy general. No todos los proyectos son Big Data, no todos están moviendo grandes cantidades y grandes volúmenes de datos, pero sí que el uso inteligente de los datos se puede llevar a cabo por cualquier compañía que tenga estos datos y que estos datos tengan una calidad. Entonces, siempre tenemos que pensar en un proyecto de datos, de análisis avanzado de datos, con Machine Learning, inteligencia artificial, pensando en un reto que resuelva una inquietud de negocio, ¿no? Un reto de negocio. Y si nos vamos a los casos, aunque no está Paco, yo voy a contar un caso que llevamos trabajando con la Liga ya 3 años y la Liga tenía una casuística y es que necesita saber a 4 semanas vista cuál es el mejor horario para sus jornadas futbolísticas, ¿no? Y esto sí que es Big Data porque hay más de 3 millones de combinaciones. Efectivamente, una persona humana no lo puede hacer, ni un equipo, lo tienen que hacer los algoritmos a través del Machine Learning y la inteligencia artificial. Entonces, colaboramos con ellos en crear lo que se llama una herramienta que se llama Calendar Selector, donde nosotros lo que hacemos es meter todos los datos y todas las restricciones, que al final todos los algoritmos tienen muchas restricciones de qué datos meto, pero qué no me puede decir el algoritmo. Y restricciones en este caso pues son partidos que ya se han jugado y tiene que haber descansos obligados, cadenas televisivas que ya tienen franjas horarias establecidas y entonces el algoritmo no te puede meter el posible partido en esa franja horaria, o incluso ligas europeas que no pueden coincidir con nuestra liga, y todo eso el algoritmo lo tiene que entender para saber qué mete en la coctelera y qué saca. El Calendar Selector al final lo que ofrece es un scoring de cuál es la mejor franja horaria para televisar un partido y para llevarlo a cabo en el campo para maximizar audiencia y asistencia. Y con esto, bueno, pues la Liga ha mejorado un 85% la asistencia y la audiencia de sus partidos.
Si nos vamos al mundo de la paquetería, ¿no? Como sabéis, Seguro es una empresa paquetera, sobre todo de última milla, y para ellos era muy importante saber qué demanda de paquetes va a tener, porque en función de la demanda de paquetes, así subcontrata sus furgonetas, los operarios de almacén y la gente del call center. Entonces, aquí juega un papel muy importante los datos externos. Normalmente nos valemos para hacer modelos algorítmicos y dar respuesta a los clientes principalmente de los datos que generan los propios clientes con su propia operativa. Pero hay unos datos externos que si los introducimos contextualizan muy bien qué está ocurriendo con los datos internos de los clientes. Este es un ejemplo muy claro porque imaginaros cómo puede impactar para la entrega de paquetes las festividades, cómo impacta un Black Friday, cómo impactan unas rebajas, cómo impacta unos reyes, ¿no? Unas navidades. Entonces, si nosotros metemos todo eso en la coctelera del algoritmo, sí que podemos decir con una precisión bastante exacta y con seguro estamos en un 97% de acierto qué demanda van a tener. Imaginaos cómo impacta eso en el retorno, ¿no? Porque al final, si tú no contratas las furgonetas suficientes y tienes que contratar muchas más porque de repente te viene una avalancha de paquetes, pues eso tiene un coste enorme. Por el contrario, si contratas más furgonetas y realmente no las necesitas, ¿no? Entonces, es como estaba comentando Emilio antes, cómo ayuda el Big Data y el análisis de datos a tomar decisiones inteligentes. En el caso de Adidas, un retailer, bueno, todos conocemos Adidas, ¿no? Y qué tipo de, bueno, vende ropa deportiva y en este caso lo que ellos necesitaban saber era cuál era el surtido más eficiente para las tiendas que tienen el Corte Inglés. Surtido eficiente que al final era una combinación de artículos que hacían que se vendiesen de una forma mejor y que cuando acabase la temporada no se les quedase mucho stock o por el contrario tuviesen falta de stock. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fueron algoritmos, de segmentación de productos donde hacíamos clusterización de productos que podían favorecer a la venta. Y entonces, con esto, pues una vez más, se vuelve a mejorar la eficiencia porque no queda mucha prenda en stock, que luego la tienen que vender en rebajas o la tienen que devolver al almacén y tampoco se generan demandas de producto que no contaban con ellas. En el caso de Coembes, que como sabéis son los responsables de las recogidas del cartón, que es el contenedor azul, y todo el plástico, que es el contenedor amarillo. Con ellos ganamos un premio a la logística sostenible porque ellos se planteaban, decían, a través de los datos podemos saber cuándo se tiene que recoger un contenedor. Todos hemos visto muchas veces, sobre todo, pues como os contaba antes, contenedores desbordados, cuando se han producido pues unos Reyes Magos y todo el mundo al final vacía los regalos y lleva el cartón a los contenedores, o incluso también se dan recogidas en vacío. Entonces aquí nos plantearon una optimización de rutas en la que a través de los sensores que tienen los contenedores y a través de todos los datos históricos se consideraba un contenedor lleno cuando estaba más o menos al 66% y entonces ya se decidía que sí que era un contenedor que se podía recoger. De esta forma se pueden optimizar las rutas. Imaginaros el impacto que tiene en el medio ambiente todo el ahorro de CO2 cuando no se hacen esas recogidas en vacío. Y luego, aparte, bueno, pues toda la parte visual de no dejar esos contenedores desbordados, ¿no? Se evita el desbordamiento y se evita también pues esas recogidas en vacío. Y aquí, una vez más, los datos externos juegan un papel importante. Imaginaros la localización de los contenedores. No es lo mismo un contenedor que contenedores que están situados en polígonos industriales, que tienen mucha más actividad de lunes a viernes, a contenedores que están en zonas residenciales, que probablemente se llenen más pues de vidrio, de cartón, de plástico, los fines de semana, ¿no? Entonces, metiendo todos esos datos externos en el modelo algorítmico, nos puede decir cuál es la ruta óptima y qué contenedores se van a llenar antes. En este caso, Cygnus es el operador de recogida de neumáticos fin de uso, neumáticos de automóviles de turismos, ¿no? No sé si recordáis el incendio que hubo en Seseña hace muchísimos años y desde entonces, en el cementerio de Ruedas, y desde entonces se decidió que tenía que haber una recogida sostenible de neumáticos. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que estas recogidas siguen también una ruta, con lo cual estas rutas se pueden optimizar en función del comportamiento que tienen los talleres que tienen más afluencia y recogen estos neumáticos o no, pero luego detectaban que había
había anomalías que la recogida que normalmente se entendía que se estaba haciendo, pero luego cuando llegaban a pesar los neumáticos, pues había unos picos y valles que no se entendían mucho, ¿no? ¿Por qué se está produciendo? Porque de repente pesan tanto cuando realmente ha sido una recogida que más o menos tenemos controlada. Entonces, bueno, nosotros aquí hicimos un proyecto, mucha analítica descriptiva, aquí por eso, aunque la analítica del Big Data es una analítica más predictiva y prescriptiva, porque al final da recomendaciones, la analítica descriptiva también es muy importante, porque pintando a veces los datos te da muchas respuestas a lo que está ocurriendo. Y efectivamente pudimos detectar anomalías donde con las recogidas normales que se estaban haciendo no eran normal esos pesos que se estaban declarando para el inminente cobro de los neumáticos, de la goma, y entonces, bueno, pues se tuvo que hablar con ciertos operadores que hacían estas recogidas para que regulasen eso y diesen el valor real del peso. Rastreator, como sabéis, es un comparador que, aparte de comparar seguros, que es como comenzó, pues hace también comparaciones de hipotecas, telefonía y demás. Y para ellos es muy importante detectar el comportamiento que están teniendo las personas cuando hacen esa consulta en su página web para saber quién es más proclive a tomar una decisión. Quién de todos los que me están consultando, quiénes parecen que sí que finalmente van a comprar un seguro, van a comprar una hipoteca y demás. Entonces, además fue un claro ejemplo, como os decía antes, pintar el roadmap de acciones. Hay empresas que tienen muy claro qué quieren hacer con sus datos, pero hay otras empresas que nos dicen, oye, tenemos muchos datos, pero no sabemos muy bien qué podemos hacer con ellos, cómo sacar valor. Pues eso es lo que nos planteó Rastreator. Hace ya, pues llevamos trabajando con ellos 7 años y nosotros les planteamos una serie de posibles proyectos basados en datos y para ellos los más interesantes fueron generar un scoring de compra, saber de todas las personas que consultan mi página quién es más proclive a comprar uno de los productos que estoy comparando, porque al final ellos lo que hacen es liberar una serie de acciones que focalizando en esta persona para que finalmente se efectúe esa compra, ¿no? Y sobre todo saber los que están consultando un seguro, es posible que también quieran a lo mejor un teléfono móvil o qué tipo de teléfono tienen. Entonces, para eso imaginaos el análisis que hay que hacer de las personas que están haciendo esa consulta, hacer una segmentación y luego seguir unos patrones de comportamiento para saber que los que están consultando una hipoteca X probablemente también les gusta viajar de una manera y usan un determinado teléfono. Pero al final las decisiones de negocio que toman gracias a toda este análisis inteligente de los datos pues les impacta directamente en leads conseguidos. Baxi es una empresa que se dedica al mantenimiento de calderas y para ellos pues era un quebradero de cabeza saber cuándo se iba a estropear una caldera, porque imaginaros en los encendidos de calderas que se producen sobre todo por los meses de octubre y noviembre, que producían muchas llamadas, entonces los operarios que habían estado más o menos de brazos cruzados durante toda la época anterior, luego se veían desbordados y encima tenían que subcontratar a personal técnico para poder dar respuesta a toda la demanda que tenían. Entonces, a partir de ahí, analizando todos los datos, el histórico de las calderas, aquí muy importante, altitud y latitud, dónde está situada una caldera. No es lo mismo una caldera que esté en Asturias que una caldera que esté en Madrid, porque al final las averías que va a tener van a ser diferentes. Haciendo todo ese análisis histórico de datos, nos permitió decir qué calderas seguramente en el siguiente encendido iban a tener avería. Entonces ellos proactivamente llamaron a sus clientes diciendo, oye, ¿quieres que vaya en agosto a visitarte? ¿Quieres que vaya en julio y hagamos una revisión de la caldera? Y no solo eso, decir qué pieza posible era la que iba a fallar, de tal manera que evitan segundas visitas. Muchas veces se nos ha pasado, llega el técnico de la caldera por fin y de repente dice, pues lo que se ha roto es esta pieza y no la llevo, tardo 3 días más. Pues de esta manera pudimos evitar esas segundas visitas. Y muchas veces también con el comportamiento que había tenido en los contratos de mantenimiento, que son anuales, el comportamiento que habían tenido los clientes, podíamos decir quién posiblemente iba a abandonar ese contrato de mantenimiento para que ellos llamaran y pudieran pues ofrecerle una oferta, un descuento o incluso un cambio de caldera. Bueno, el tema de las tasaciones, que lo conocemos todo, es una parte muy subjetiva donde van los tasadores, valoran el inmueble con una serie de variables, metros cuadrados, situación, edad del inmueble y comercios que hay alrededor, bueno, muchísimas variables para saber cuál es el valor de la vivienda. Y claro, todo esto se puede automatizar. ¿De qué manera? Se cogen lo que se llaman testigos
que son inmuebles muy parecidos que tú estás valorando y puedes de una manera más masiva hacer una valoración y una tasación pues de una forma, en vez de evitar las visitas individuales del tasador, que se puede hacer de una forma más masiva. En este caso lo realizamos con una empresa que se dedica a la tasación de inmuebles, pero sí que hay que decir que los algoritmos que se utilizan aquí tienen que ser algoritmos comprensibles y explicables. Es decir, no puede haber detrás una caja negra de no sé cómo he llegado a esta conclusión, pero esto es la conclusión certera, porque sí que es verdad que estamos tratando de precios, ¿no? Precios que se ponen de venta al público y tienen que ser pues eso, algoritmos más o menos sencillos, que sean fáciles de explicarte porque se ha llegado a ese valor de tasación. Y este es el último ejemplo que os traigo, que también es curioso, ¿no? Porque lo realizamos con CITED, que es el clúster de logística, y lo que intenta es que todas aquellas empresas logísticas están intentando hacer que la entrega de la última milla sea sostenible, ¿no? de entrada en las ciudades. Y para ello hay que conocer muy bien el impacto que están teniendo pues, entrar con vehículos a motor. ¿Y cómo lo hicimos? Cogimos los datos, empezamos con la ciudad de Madrid y luego lo extrapolamos a Valencia, Barcelona, Bilbao, si no me equivoco, y Zaragoza. Y lo que hicimos fue coger datos, en el caso de Madrid, de todas las estaciones medioambientales que hay situadas por la ciudad, que además son datos públicos. Recogimos todos los datos de CO2 que se estaba generando, de tal manera que podíamos decir cuándo iba a haber picos o cuándo iba a haber valles para que las entregas de última milla fueran más sostenibles. Y estos son muchos de los ejemplos de qué se pueden hacer con los datos que generan nuestras propias empresas por la operativa que llevan, ¿no? Y como datos, quería decir que el 52% de las compañías del Fortune 500 desde el año 2000 han desaparecido. Sí que es verdad que se han producido fusiones, adquisiciones y han desaparecido por diversos motivos, pero la transformación digital ha impactado muchísimo en ellas. Y si no, pensemos el ejemplo de Kodak, que eran líderes en el mercado de la fotografía, pero pensaban que como les iba bien, porque se iban a transformar digitalmente, ¿no? Que esto de la fotografía digital no iba con ellos. Y bueno, y ahí quedaron, ¿no? Y el caso de Nokia, ¿no? Que como compañía se ha tenido que transformar, eran líderes en telefonía móvil, pero el teléfono inteligente pues parecía que se les quedaba también un poco lejos. Entonces, nos tenemos que plantear eso, ¿no? En qué parte del círculo tenemos que estar, porque realmente hacer proyectos de datos no es obligatorio. Todos tenemos nuestro negocio, sabemos a qué nos dedicamos y es la parte fundamental, ¿no? Pero la supervivencia del negocio también tenemos que pensar que es importante, que todas las empresas se están digitalizando, quien más y quien menos, y que es importante que empecemos a usar los datos que generamos para tomar decisiones inteligentes. Y eso es todo. Qué bien, Esther. Muchísimas gracias. La verdad es que, vamos, no será por ejemplos que podéis facilitar, porque ideas, vamos, muchísimas. Pues nada, adelante. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí también. Bueno, Rafael es ingeniero industrial, pero lleva muchísimos años dedicado al mundo de la tecnología, donde bueno, pues ha trabajado en diferentes facetas. Ha estado en fabricante de software, en SAP, en Accenture, en consultoría, y durante los últimos años en cliente final, tanto en empresas industriales o de industria alimentaria, como es el caso que nos va a contar, como en retail. Él es CIO y director de tecnología en Queserías Entre Pinares y es nuestro ejemplo más cercano, ¿no?, de lo que puede ser un caso de uso de Big Data, de inteligencia artificial en empresa. Así que muchísimas gracias y nada, todo tuyo. Muy bien. ¿Me ponéis, por favor? A ver, yo voy a dar otro punto de vista. Emilio ha empezado aquí, Big Data, Google, Amazon, y yo soy un poco quizá el sufridor de todo esto, ¿no? De estos mensajes apocalípticos que vienen de los proveedores y de los medios, de que si no te digitalizas, pues estás muerto, y un poco me he visto en la situación de qué hacer en estos temas, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar es mi experiencia. No sé si se oye un poco... ¿Se oye bien? Vale. Entonces no la toméis como cierta, es una opinión personal.
vengo de Entrepinares. Entrepinares lo conoceréis probablemente como el queso que se vende en Mercadona. Mercadona es nuestro principal cliente y facturamos, pues el 90% de nuestra facturación la lleva Mercadona, ¿vale? Ahora estamos en 400 millones de facturación y somos 1.100 empleados más o menos. Con esta slide os quería hablar un poco del modelo de tecnología de Entrepinares. Pese a ser una quesería, es una empresa que está bastante avanzada tecnológicamente. O sea, es una empresa automatizada, es una empresa con un buen ERP, trabaja con SAP, es una empresa con buena analítica de datos. Pero vamos a decir que esto sería un poco tecnologías clásicas, las que venían siendo válidas hasta hace 4 o 5 años, ¿vale? Pero el punto de partida de Entrepinares a nivel de tecnología es bueno, hasta que ha llegado toda esta cuarta revolución. Esto hila muy bien con lo que ha dicho Emilio. Big Data versus Smart Data. ¿Nosotros hacemos Big Data? No, porque al final el Big Data va relacionado pues con eso, con esos grandes volúmenes que necesitan pues computación distribuida, que necesitan de grandes máquinas para trabajar. Y Entrepinares no genera tanta información. Decimos, a nivel nacional tienen que ser grandes industrias del automóvil o de seguros, banca, telefonía, que muevan esos volúmenes de datos. Las empresas normales no hacemos Big Data, ¿vale? Los proveedores nos hablan de Big Data, pero no es Big Data. Yo prefiero hablar de Smart Data, que es información que es relevante para nuestro negocio. Yo la semana pasada estuve visitando unas ganaderías. Pues nosotros tenemos mil y pico ganaderos. Cogemos todos los días leche de mil y pico granjas. Y joder, si a los ganaderos les empezamos a coger datos y son 1000 y pico, pues ahí igual podemos hablar de Big Data, ¿no? Y llegué a una granja y me dijo el señor, ven. Tenía un sistema cojonudo en la granja y tenía las vacas con unos sensores y tal. Dice, yo mido 3 cosas. La rumia, que no sabía lo que era. La rumia es una cosa que le hacen las tripas las vacas, ¿no? Dice, cuanto más rumian, mejor leche. Entonces yo mido el tiempo de rumia, mido los litros que me dan cada día y mido el tiempo que tardo en ordeñarla. No es lo mismo una vaca que se ordeña rápido que una vaca que se ordeña lento. Y con esos 3 datos, yo sé si la vaca va a enfermar, no va a enfermar, está comiendo bien o no está comiendo bien. Y él tiene un algoritmo que si la vaca tiene buena rumia, da mucha leche y la da rápido, tiene un robot que busca a la vaca y le da una alimentación específica. Él gasta comida en las vacas buenas. Y en las vacas malas, pues las mantiene vivas, pero no invierte en ellas. ¿Vale? El tipo me decía, 3 datos, 100 vacas, 300 datos al día. Y la granja iba cojonuda. Había reducido enfermedades, había ahorrado en comida y había maximizado la leche. ¿Vale? No es Big Data. No hacen falta grandes sistemas. Es Smart Data, es conocer el negocio de cada uno, aprovechar la tecnología que existe, recoger la información en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real. Es una granja de Galicia muy pequeña y es un proyecto muy barato. Es decir, no tenemos que irnos a los grandes servidores de Amazon ni nos tenemos que ir a grandes soluciones. Todos en nuestras casas tenemos que identificar un poco qué es lo que nos puede resolver estas tecnologías, ¿vale? Por lo tanto, para mí la reflexión es que el volumen no es importante, que es una de las Vs. El volumen no es importante. Con muy pocos datos se pueden hacer muchas cosas. La calidad no es importante, que tiene que ver con la veracidad. Al final yo no necesito saber el mínimo detalle de cada dato. No tenemos tiempo para estar mirando eso. O sea, en el día a día hay grandes datos que se nos escapan. Si todos los que estamos aquí dijéramos que tenemos controlados nuestros costes, optimizar nuestros recursos humanos, nuestros precios, pues que levante la mano el que lo tenga. Y el que lo tenga, pues que empiece a hacer Big Data de cosas pequeñas, ¿vale? Tenemos que combinar las grandes lagunas de información que muchos tenemos en el día a día con estas otras cosas que resuelve la tecnología, ¿vale? Pero no debemos despistarnos de lo que resuelve una cosa y de lo que resuelve otra, ¿vale? Lo importante es eso, las preguntas y los casos de uso. Yo ahora os contaré un poco cómo hemos ido avanzando en tecnología
para gestionar información, y ahora estamos en un punto de relativo bloqueo, porque no sabemos qué hacer con esa información. Tenemos datos. Yo soy un tecnólogo, yo no sé nada de quesos, ni de leche, ni de vacas, yo saco datos, pero cuando voy al negocio y les pregunto, ¿esto para qué os sirve? Nadie me responde. Y somos 1100. ¿Vale? Entonces, la reflexión eso no está en la cantidad ni en la calidad, sobre todo en los casos de uso y las preguntas que queramos responder. ¿Qué pasa cuando te visita un proveedor? Pues que te he hecho todo esto. Pero ese no es mi negocio. Ese no es mi negocio. Mi negocio es otro. Incluso cuando viene un proveedor que ha hecho cosas parecidas, sigue sin ser tu negocio. Tu negocio es el tuyo. Y es único y tiene sus casuísticas. Entonces, nadie va a venir de fuera a deciros qué preguntas tenéis que responder con los datos. Nadie. Ninguna consultora, ningún especialista, nadie. Eso es una reflexión interna vuestra. Es decir, a mí me preocupa esto y cómo lo puedo resolver. Entonces el tecnólogo sí que te ayuda. Pero muchas veces esperamos, el Big Data, ¿no? Enchufo un cable, esto es plug and play. Ya tengo los datos, me responde las preguntas. Si no sabes qué te estás preguntando. ¿Vale? Entonces, yo creo que tenemos que hacer todos un poco ejercicio de autocrítica y de reflexión en silencio en nuestras casas sobre nuestros negocios. ¿Vale? Este es otro concepto que me parece importante, de la transparencia, la inteligencia. Hay veces que hablas con gente y dicen, no, yo ya tengo la pregunta clara, ahora vamos a resolverla. Digo, si no tienes datos, no tienes sistemas, no tienes sensores, no te has preocupado de guardar nada. Es decir, ¿qué quieres? ¿Dar un salto? ¿Quieres correr y todavía estás en la bici con ruedines? Entonces esto no es de la noche a la mañana. Sí que hay proyectos que son quick win, que los podemos hacer con pequeños volúmenes de datos, un poco para vender en nuestros negocios lo que puede dar de sí esto, pero tenemos que ser conscientes de que hay una fase de transparencia, que es obtener los datos, donde quiera que los tengamos, simplemente verles con los ojos, montar ciertos monitores, ver lo que está pasando, y luego sí que les podemos aplicar inteligencia. Pero hacer el salto de la nada a la inteligencia, al final lo que suele generar es muchas expectativas y luego muchas desazones porque el resultado no es el esperado. ¿Qué es lo que creo que es bueno en este momento de la tecnología? Pues que empezar es fácil, ¿vale? Es fácil y barato, ¿no? Hace 4 o 5 años sí que hacer algún proyecto de tecnología de Big Data o de sensórica avanzada o de analítica un poco más avanzada era caro por los medios, era caro por los consultores que te lo hacían, porque no había conocimiento en el mercado. Ahora esto es fácil y es barato. Es decir, yo tengo trabajando conmigo chicos que acaban de terminar FPs o que acaban de terminar la carrera, y todas las herramientas que utilizamos en la compañía para hacer este tipo de análisis son open source, son herramientas gratuitas que nos descargamos de internet, y básicamente son programas que acceden a sensores, o programas que acceden a máquinas, o sensores o programas que acceden. No estoy hablando de la información que metemos con las manos, ¿vale? en nuestras pantallas, porque esa la tenemos. Es decir, sensores que pongo en el campo, que pongo dentro de un motor, que pongo en una cámara para tener una temperatura, que pongo en una piscina para saber un pH. Es un sensor, cuesta muy poco dinero. Conectarme a esos sensores lo estoy haciendo con una herramienta se llama no de red. Es de IBM, es gratuita, te la descargas y cualquier chaval joven te conecta esa herramienta con el sensor. Los datos los estamos recogiendo en bases de datos que también son open source gratuitas. Y todo el tema de graficación y análisis con una herramienta que se llama Grafana es gratuito. Es decir, en software, si quieres empezar, te gastas 0. Te gastas un poquito en cables, un poquito en sensores y tienes que tener a alguien que te ayude a montarlo. Eso para empezar. Luego ya si quieres ir a grandes sistemas, pues tienes que industrializar. Pero lo principal es empezar eso, fácil, barato, equivocarse pronto y rápido y barato, para poder pivotar y cambiar, ¿vale? Entonces, son un poco las principales ideas que os quería contar. Si hablamos de mi realidad en el trabajo,
nosotros somos una empresa eminentemente industrial. No trabajamos la parte de cliente, porque vamos, hay un señor que viene y nos compra todo el queso. Entonces, yo no tengo que trabajar la parte de ventas. El queso se lo llevan. Yo tengo que trabajar la parte industrial. Entonces, lo que decimos, lo primero que hicimos es, pues, la parte de la izquierda, todos esos sistemas industriales que son propietarios, que te dicen los Siemens y los Schneider que no se pueden tocar porque son suyos, pues es abrirles con estos software gratuitos, conectarte a esos sistemas y empezar a recoger información. Y donde no tienes, poner sensores. Un sensor con un cable o un sensor sin un cable. Hay sensores que son petaquitas, como estas que nos han puesto, que tienen una pila que dura 10 años y te están midiendo una humedad, una temperatura o lo que quieras y te lo están enviando. Y cuestan 200 euros. Entonces, la primera fase fue poner todo en red, empezar a sensorizar y empezar a recoger información. Con esa información pues hemos hecho distintos monitores para gente de negocio, para gente de fábrica, para los ganaderos de sus recogidas, ¿vale? Y cada vez pues hemos ido generando una demanda de transparencia, de cosas que la gente suponía que pasaban, pero no tenía certeza de que estaban pasando. Entonces, cuando empiezas a coger datos, hay muchas suposiciones que se te caen y ves la realidad. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que Entre Pinares está en una fase avanzada de transparencia. Los datos les tenemos, les sabemos y les podemos conseguir. ¿Dónde estamos teniendo pegas? Cuando queremos pasar de la transparencia a la inteligencia. Cuando vamos al negocio y decimos, con estos datos ves lo que pasa, pero si te quieres anticipar al futuro, ¿qué le tienes que preguntar a estos datos? ¿Cuánto va a valer la leche dentro de 8 meses? Y las acciones de Telefónica. ¿Quién va a ganar la liga? Eso no te lo da el Big Data, ¿vale? Son otro tipo de preguntas. Entonces, sí que es cierto que hemos identificado 2 casos de uso. Nuestra problemática es que los quesos tienen que ser siempre iguales en el lineal, pero la leche de las vacas es distinta. En primavera dan una y en verano dan otra. Entonces, en la fase en la que estamos es identificar de todos los datos que estamos recogiendo, cuáles son los que afectan a la calidad de la leche. La temperatura, dicen unos. El pH cuando recoges la leche, el tiempo que lo tienes en tal cámara, lo que le prensas. Pero son suposiciones. Son suposiciones de gente que lleva muchos años y cree que tiene razón. ¿Qué nos está permitiendo ver los datos? Es decir, mira, esto que tú pensabas, esto no afecta. Por lo tanto, no nos preocupemos de esto. Esto que nadie había dado importancia, sí que afecta. Pues vamos a prestarle atención. ¿Vale? Ahora mismo estamos en una fase de identificación de variables. ¿Estamos haciendo Machine Learning? ¿O inteligencia artificial? Todavía no, porque eso lo estamos resolviendo con matemática clásica, con algoritmos clásicos de identificación de variables. ¿Vale? Pero para llegar a eso, primero datos, luego identificación de variables y luego, cuando tengo los datos suficientes para generar modelos y tengo las variables identificadas, ya puedo empezar a hacer Machine Learning, inteligencia artificial y otra serie de cosas más avanzadas. ¿Vale? ¿Dónde estamos haciendo algo de Deep Learning? En temas de visión artificial. Pero nos está costando muchísimo. Al final a la máquina le tienes que enseñar lo que tu ojo cree que es un defecto para que ella sepa que eso es un defecto. Y tenemos que meter montones de fotos y montones de datos para decirle esto es un defecto, esto no es un defecto, esto es un defecto y esto no es un defecto. Pero montones, miles de imágenes. Entonces, ¿la máquina acierta? Sí, pichipacha. ¿Vale? Y eso cuesta una pasta. Eso ya son proyectos que cuestan una pasta, porque esa tecnología ya es de otro nivel. ¿Vale? Entonces, ¿vamos a seguir apostando por ahí? Yo no lo tengo muy claro. O sea, yo creo que la fase en la que estamos muchos de transparencia y monitorización y hacernos las preguntas es en la que deberíamos trabajar. Y en la que deberíamos sí que empezar a trabajar poco a poco un poco desde ya, ¿vale? Porque si no, bueno, nos pilla el tren. Entonces, bueno, esto es ya un poco una realidad que tenemos nosotros. Hemos arrancado hace poquito un robot, es un robot software, es un robot RPA, no hace Big Data, hace Small Data, pero sí que hace algo de inteligencia, de Machine Learning, porque es un señor
Pues, hablamos de él porque le arrancamos 2 horas al día y se levanta y enciende la pantalla y tiene su puesto físico y ves moverse la pantalla y este señor pues entra en una serie de páginas web, coge unas reclamaciones, envía correos, hace el trabajo, el mismo trabajo que hace su compañero que está al lado. Solo que el compañero tarda 8 horas y el robot tarda 2 horas. Y al compañero hay que pagarle no sé cuánto y el robot pues cuesta 1.800 euros al año. Es un robot en pago por uso, no le hemos comprado. Entonces, lo que decimos, hay tecnologías baratas que bien enseñadas aplican inteligencia para hacer procesos habituales. Entonces, lo que decimos, tecnología hay mucha. ¿Qué vamos a hacer con este robot? Probablemente apagarle. Y funciona cojonudo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando vamos a otros departamentos a decir, oye, mira a la gente que tienes trabajando para ti, ¿este robot qué trabajo podría hacer? ¿Qué trabajo mecánico podría hacer? ¿Qué caso de uso podría hacer? Nos cuesta encontrarles. Primero hay un tema cultural de, joder, que si lo hace el robot, no lo hago yo. ¿Vale? Pero chicos, es que la verdad es que el robot lo hace mejor, más rápido y más barato. Pero luego hacer ese ejercicio de casos de uso cuesta mucho. O sea, traer la tecnología a la realidad de cada negocio a nosotros nos está costando. ¿Vale? Esta es una slide robada de... Cuando hablamos de hojas de ruta, estrategia en transformación digital, organización, metodología, identificando las iniciativas digitales que sirvan a las funciones y a la estrategia de nuestro negocio. No hay más. A ver, podemos hacer tecnología por temas publicitarios. Puedes decir que tus pollos tienen blockchain y que los vendes en una cadena de supermercados que sale en la tele y han puesto una etiqueta a un pollo, pero dices que hace blockchain. Eso a día de hoy también se rentabiliza hoy, pero dentro de 15 días es como dice, es que tengo luz eléctrica en mi casa. Digo, chicos, es muy tonto, lo tenemos todos. Es decir, el momento de aprovechar tecnología para hacer marketing y hacer publicidad es cortoplacista, es ahora y se termina. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es tecnología que aporte. Entonces, tenemos que ligarlo mucho a las estrategias de nuestro negocio. ¿Vale? Y luego hay otro tema que a mí me gusta contar, que es este, el de los pilares de la digitalización. En una empresa industrial, la gente me habla, cuando habla de digitalización, los industriales se van al punto 4. Procesos industriales. ¿Qué es digitalizar? ¿No? Joder, poner sensores en las máquinas. Este sí es eso, ¿vale? Pero si yo no tuviera una industria y tuviera una empresa de servicios, yo me iría al punto 5. Para mí digitalizar es ofrecer productos que a través de la tecnología tengan un valor añadido para el cliente. Ofrecer servicios de la tecnología, como puede ser el tema de las calderas. Mi valor añadido no es solo servirte la caldera, es hacer un mantenimiento que te aporte. Esa no es una digitalización de procesos y de negocio, es una digitalización de productos y servicios. ¿Vale? Una parte que olvidamos mucho es hablar de la organización y de las personas. Porque al final ponemos tecnología y todos tenemos en nuestras casas personas que lo llevan mejor o lo llevan peor. Cada vez obligamos a la gente a estar en su casa con los teléfonos, a que hagan Teams desde la casa de la playa, a que hagan desde hace 2 años. Yo hace 2 años no había oído hablar ni de Teams ni de el Skype cuando era más pequeño. ¿Vale? Y queremos que todo el mundo sepa manejar eso. Y queremos que todo el mundo trabaje desde su casa, pero que además esté fidelizado con la empresa y que esté conectado siempre, pero que haga conciliación. Chico, o sea, tenemos que aclararnos un poco. ¿Vale? Entonces, hay unas preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a cómo vamos a gestionar nuestras personas y cómo van a convivir con el mundo digital. ¿Vale? Luego hay un tema de infraestructura y seguridad, es decir, cómo quiero soportar todo el ecosistema tecnológico de mi compañía, lo quiero gestionar en interno, en externo, como servicio, que necesito. ¿Vale? Y quizá la parte primera, que igual es la más importante, ¿no? Que es una estrategia, esa reflexión de... Son preguntas que esta es una slide que yo le presentaba a mi negocio hace unas semanas y le hacía estas preguntas. ¿Queremos ser digitales? Sí. Todos queremos. ¿Y ustedes para qué? O sea, ¿para qué queremos ser digitales? Que hay respuestas, ¿eh? Pero cuando le preguntas a alguien para qué, ya no es tan rápido como diciendo, sí que quiero ser digital. Entonces, quiero ser digital, ¿para qué? Tengo una hoja de ruta,
tengo un espíritu innovador dentro de la compañía o voy a ser reticente a la gestión del cambio y olvidémonos de más historias y no tengo gente para hacer el cambio, ¿vale? Y luego un tema de sostenibilidad también. O sea, al final, sostenibilidad no tanto económica, sino lo que decíamos, un poco ética, un poco social, porque bueno, la digitalización afecta a otras muchas cosas. Entonces, decimos en cada una de las cajas, yo me hago una serie de preguntas que le hago a mi negocio y que os invito a que os hagáis a vosotros mismos, que no para todas tengo respuesta, ¿vale? Pero un poco enfoca lo que tendríamos que hacer con el uso de la tecnología. Entonces, hay que reflexionar, hay que ser rentable, hay que ser prácticos. Esto es fácil, esto es barato, pero tenemos que hacer una reflexión de nuestro negocio y tenemos que rodearnos de partners, de especialistas, de gente que sepa. Yo he hecho en falta en el mundo empresarial una función de asesoría. O sea, veo muchos proveedores que me traen la tecnología con tecnólogos y me dicen, yo puedo hacer esto, pero hay un gap entre el negocio y la función tecnológica, porque cada proveedor cada vez está más especializado. Y uno me cuenta esto, otro me cuenta esto, otro me cuenta esto, y todo suena muy bien. Pero me falta alguien a veces que me asesore para decir, mira, para tu problema lo que tienes que elegir es esto. Esa función de enlace yo la veo faltando en la gran empresa, ¿no? Porque tienes de todo y para aburrir. Pero en empresas que estamos en las provincias, que no somos muy grandes, pues a veces el bombardeo de información nos puede generar cierto agobio. Entonces, bueno, yo es un poco lo que os quería contar. No toméis por cierto nada de lo que he dicho, porque es mi opinión. Y a ver, sí que lo que os animo es a que empecéis a hacer cosas o que del día de hoy se genere al menos esa duda para plantearnos ciertas preguntas. Y en principio, nada más. Muchísimas gracias, Rafael. No te muevas, que ahora vamos a abrir el turno de debate, así que Emilio y Esther, os invito a que subáis. Me pongo aquí un poquito más, que vosotros sois los protagonistas. Y bueno, los que estáis evidentemente aquí presentes, pues deseando escuchar vuestras preguntas, comentarios, y los que estáis online, recordad que os hemos enviado al comenzar una dirección de correo electrónico para que podáis enviar también vuestras preguntas y las trasladamos a los ponentes. Pues muchísimas gracias a los tres, es un placer. Yo la primera pregunta que para hilar con lo que estaba comentando Rafael, esta, digamos, persona asesor que comentas, ¿sería alguien independiente? Porque, claro, al final, aunque un proveedor te pueda dar su opinión, al final no deja de ser vinculado a los productos o servicios que puede ofrecer. No sé si... Yo lo veo como alguien independiente, como eso, un servicio de gente que tenga experiencia en el mundo de la tecnología, que vea la parte tecnológica y la parte de negocio y que de forma independiente pueda recomendar productos y proveedores. Porque es cierto que de aquí una parte todos los proveedores hacen de todo. Tú dices, ¿tú haces Big Data? Sí. ¿Y inteligencia artificial? Sí. ¿Y blockchain? Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Entonces, muchas veces yo lo veo por compañeros similares en posiciones a la mía, que a veces hay mucha confusión en a quién escoger y qué producto escoger. Entonces yo creo que una asesoría independiente simplemente para seleccionar producto, para seleccionar partner y para identificar una hoja de ruta es necesario. Porque si yo voy a vender mi producto y veo que la empresa tiene un hueco abajo, yo ese hueco le tapo, yo no se lo identifico, porque si le identifico el hueco ya no va a poner mi producto, va a intentar tapar el hueco. Entonces yo creo que lo importante es decir, mira, para llegar aquí tienes que empezar por aquí y tienes que ser realista, es decir, esta es la realidad de tu negocio. Entonces sí, yo lo veo como alguien independiente. Vale, fenomenal. Pues mira, Michael, una pregunta. Has comentado que se ha abaratado mucho la tecnología, hay mucho más conocimiento en el mercado.
Lo que no sé es si eso se ha trasladado a honorarios más razonables por parte de las consultoras tecnológicas, de tal forma que este tipo de planteamientos puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas. A ver, yo os doy mi opinión. A ver, lo que decimos, la tecnología es más barata, pero el honorario de la consultora sigue siendo el mismo. En algunos casos más, porque es cierto que se necesitan perfiles bastante especializados. El mundo de la sensórica industrial, el mundo industrial en general es más, el mundo OT, de la automatización, es más caro que el mundo de la informática. Entonces, a nivel honorarios o el coste hora, yo lo veo similar. Y sí que es cierto que para proyectos específicos donde necesitas un data scientist o alguien más especialista es más caro. Y luego, el resultado de esos proyectos no es un hecho cierto. Si yo estoy midiendo la temperatura de aquí y de arriba y de abajo y en un panel os muestro la temperatura, eso es un hecho cierto. Y eso igual te sirve. Y eso cuesta poco dinero. Pero el que tú creas que analizando esa temperatura vas a saber si mañana va a llover, eso es un acto de fe. Entonces, muchas veces el data scientist te aplica algoritmos que a veces aciertan y a veces no aciertan. Entonces, es muy difícil concretar el coste de un proyecto. Es mucho prueba y error. Esa es tecnología de investigación. Entonces suele ser cara. Nosotros los proyectos que estamos haciendo de análisis de variables son proyectos subvencionados, pero son proyectos que nosotros sin subvención no podríamos acometer. En mi caso, como empresa proveedora de servicios de Data Science, sí que te puedo decir que, como estaba comentando Rafael, los servicios tecnológicos se han abaratado, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo, ahora hay mucho software libre, lo estaba comentando Rafael antes, nosotros utilizamos software libre, entonces eso hace que no repercuten proyectos a clientes. ¿Qué ocurre? Que en cuanto a equipo, hay muchísima demanda de perfiles científicos de datos, o arquitectos de datos o personas que sepan en general sobre Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y poca oferta a día de hoy. Entonces, eso hace que los precios incluso estén subiendo. Entonces, ahí yo creo que en algún momento se tendrá que estabilizar, ¿no? Pero a día de hoy hay sueldos altísimos para estos perfiles, aunque la tecnología sí que se ha abaratado y ya no se repercute el uso de una máquina. Ahora pues casi todo se lleva a la nube, ¿no? Y llevar todo a la nube pues te evita tener lo que antes conocíamos como la máquina física que almacenaba. Entonces todo eso sí que está avanzando y entonces sí que es verdad que ahora el Smart Data está al alcance de cualquiera, pero sí que se está convirtiendo, está habiendo una burbuja de perfiles increíble. Sí, estoy de acuerdo. El punto diferencial ahora mismo es la altísima inflación en el talento técnico. O sea, ahora mismo se están manejando índices de rotación en las consultoras grandes de más del 30% de rotación. Quiere decir que en un año se ha cambiado el 30% de todo el personal técnico, lo cual, si te toca en tu proyecto, es nefasto, porque al final tienes una rotación en tu proyecto insufrible. En nuestro caso, nosotros somos, en Liquid, somos una consultora que acaba de empezar. El punto diferencial que tenemos es precisamente eso. Nosotros no tenemos personal interno, sino que contratamos equipos para los proyectos, principalmente freelance, que hay excelentes profesionales dentro del mundo freelance. De hecho, hay una traslación copiando el modelo americano. En Estados Unidos el mercado tecnológico está formado principalmente por más de un 50% de freelance, que son profesionales que se han formado y se siguen formando constantemente y están a disposición del mejor proyecto, no del mejor postor, que hay un punto de confusión ahí. No son mercenarios que trabajen al que le pague más, sino buscan el mejor proyecto para ellos. Y ellos lo dan porque son profesionales que pueden dar lo mejor de ellos en su proyecto. Entonces, si unes un muy buen proyecto con un muy buen equipo, tienes un resultado que puede ser muy rentable para la empresa, independientemente del coste. Pero ahora mismo creo que el problema está en el talento.
Sí, eso es verdad que todo el mundo lo comenta, que al final son perfiles muy demandados y escasos, y eso encarece, obviamente. No sé si tenéis queréis comentar algo más. Sí, por allí, Rafael. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y yo quería hacer una pregunta en base a una empresa no pyme, sino muy pequeña. Entonces, yo creo que el tema de la digitalización empieza primero el primer objetivo es la supervivencia y por lo tanto vender, ¿no? Entonces, crear bases de datos o sistemas de Big Data pues para vender más es muy difícil cuando la empresa es pequeña y a lo mejor tiene pocos datos, ¿no? Entonces, el planteamiento podría ser cómo utilizar mejor todos los datos de mercado que existen en la web con toda esa información que tú has dicho que hay y saber entresacar aquello que vaya bien o cómo centrar más el tiro para incrementar las ventas de una pequeña compañía de alimentación. Eso es posible plantearlo antes que otro tipo de digitalización. Utilizar bases de datos, o sea, utilizar los datos que existen en el mercado, en la web, y crearse una base de datos con esos datos, no con los que yo tenga de ventas ni de mi mercado. Hay algo que ha dicho Rafa que es totalmente cierto. Nadie te va a venir a ti a poner las preguntas que tú tienes en la cabeza. Las preguntas las tienes tú y tú sabes, y ahora has dicho unas cuantas, tú sabes que tienes que, si tuvieras una bola de cristal, tú sabes qué preguntarle a esa bola de cristal. Ahora mismo esa bola de cristal es la tecnología disponible, que es de muy bajo coste. Por ejemplo, hablas de mercado, el Google Trends se puede aplicar incluso a nivel provincial. Se puede ver búsquedas, cuál es la popularidad de los términos que a ti te pueden interesar a nivel provincial. Y eso puedes ver si tus productos y servicios pueden interesar dentro de tu contexto. Es cierto que llega hasta un límite, luego tienes que usar herramientas diferentes, un poco más sofisticadas, pero las preguntas las tienes que poner tú. Y a partir de poner las preguntas, sí que puedes buscar si tienes medios a tu disposición, con o sin ayuda, para obtener esas respuestas. Pero en cuanto a las preguntas, no es cuestión tecnológica, es cuestión de negocio y es cuestión de lo que te aprieta el zapato, de dónde quieres ir. Y luego ya tienes que poner encima de la mesa los recursos si fueran necesarios. A veces tenemos una inseguridad porque no somos tecnólogos que no es cierta, es ficticia, porque hay medios disponibles que permiten dar pasos. Y el principal medio, el primero, es tener claro las preguntas. Y lo hemos repetido los tres, yo creo. Nosotros tenemos un servicio que, como no somos especialistas en redes sociales, ni en páginas web, ni en estas bases de datos, tenemos una agencia que le hemos dicho, oye, le hemos dado unas palabras que a nosotros nos preocupan, que son queso, Mercadona, García Vaquero. No sé qué. Ahí hemos metido nuestro producto, la competencia y lo que sea. Se lo damos a una agencia y ellos con unas herramientas de este tipo, pues cada semana o cada mes nos devuelven pues un informe. Y en ese informe vemos si la competencia ha abierto una fábrica, si está aplicando tecnología, cuál es la tendencia de consumo de nuestros productos. Y hacemos esa búsqueda. Eso ya no es tanto una digitalización interna, sino pagar por un servicio de gente que está haciendo esas cosas. Que es hacer un poco ese análisis de Big Data que es de lo que se está moviendo en las redes y cuáles son las tendencias. Bueno, puede ser una forma de empezar. Eso, pero porque previamente teníais unas preguntas, ¿no? Que claro, es lo que claro, estáis diciendo nosotros. Todos, ¿no? Al final es ¿dónde te molesta el zapato, ¿no? Y eso internamente o externamente hay fórmulas ahora, afortunadamente, con la tecnología que te permite. Esto vino de la mano, pues porque alguien en su día nos levantó un negocio. Y, joder, pues ha llegado la competencia y nos ha puesto una fábrica aquí delante y nos ha levantado el negocio. Y te metes en internet y esa fábrica llevaba anunciada meses que la iban a hacer. La piedra, la primera piedra. Pero nosotros no lo habíamos visto. Entonces decíamos, joder, es que hay muchas cosas que las empresas cuentan o que los usuarios cuentan, pero tú no ves. Entonces hay empresas que hacen esos servicios y ahí dijimos un pool de palabras y nos dicen cuántas se han buscado, cuántas veces ha salido entre Pinares, cuántas veces sale García Vaquero, como el Liverpool y el Madrid.
Hostia, esta provincia es de García Vaquero, a por ellos. Eso es un poco, esos servicios existen. Yo creo que va un poco volvemos a qué necesidad se tiene, ¿no?, en cada una de las empresas. Empresas pequeñas no tienen que hacer una inversión ni en arquitectura ni infraestructura. Se puede empezar a analizar datos, un poco lo que estaba comentando. Depende, si lo que se quiere hacer es un análisis de la competencia, pues efectivamente hay que coger datos externos de qué se está hablando sobre la competencia con esas palabras clave que está comentando Rafael. Si yo lo que quiero es hacer una previsión de ventas, sí que tengo que usar los datos que estoy generando yo. Tengo que saber los datos de ventas, los históricos, cómo me está afectando. Ya cogeré datos externos para entender el comportamiento de mis datos. Entonces depende un poco lo que se quiera resolver, pero no se necesitan grandes inversiones para abordar proyectos de datos. ¿Qué otra pregunta? Hombre, claro. Buenos días, soy Jaime Estevez de Agora News. Quería felicitar a los tres ponentes porque creo que habéis perimetrado maravillosamente bien el estado de la cuestión en torno a la ciencia y la tecnología de los datos. Aunque luego os haré una pregunta aplicable a los tres. La primera que quiero preguntar es a Rafael, porque con las cifras que nos has compartido amablemente al principio, más de 400 millones de facturación, más de 1.000 empleados, tú eres un cliente objetivo para multinacionales de software como pueden ser SAP, Oracle, Salesforce, cualquiera de estas grandes gigantes en el mundo del RP o del CRM, busca desde el primer minuto del día clientes como tú. Sí. Quisiera saber cómo habéis resistido la tentación de dejaros convencer ante sus argumentos de venta y, por último, cuando tú has apostado por las herramientas de software libre, me gustaría preguntarte algún ejemplo de software libre que estáis utilizando. Y ya a los tres, pros y contras de apostar por las licencias comerciales o por el software libre para las pymes. Vale. Yo he trabajado en SAP, entonces yo creo que yo soy un topo de SAP al que le meten en distintas empresas para implantar SAP. Entonces, yo en Entrepina vale, entonces, con el core no se juega, es decir, yo el RP no me lo voy a jugar en una empresa de 400 millones a software libre. Entonces, ahí sí que es cierto que pago licencia. ¿Vale? Ahora hemos comprado hace muy poco un CRM, que es SAP también, pero ya no es una compra de licencia, ya es un pago por uso. El coste es infinitamente más barato que cuando hacías compra por licencia y el día que lo dejas de pagar no te comprometes. Entonces, la parte core a mí me gusta resolverla con software de fabricante. ¿Dónde no queremos entrar? En las grandes plataformas que te ofrece tanto SAP como IBM o como Schneider o Siemens para hacer toda la parte de analítica de datos, que te dicen, cómprame la plataforma, me subes la información al Data Lake y sobre esa plataforma desarrollas y ahí tienes tus aplicaciones. Para mí eso va en contra del modelo de tecnología que viene ahora. Entonces, toda esa parte sí que la hacemos con código libre. Nosotros ahora mismo estamos valorando subir datos a la nube, estamos entre Amazon, Google y demás. No me salen las cuentas, para datos que muevo me sale más rentable tenerlo en local. Pero, por ejemplo, la extracción, lo que te decía, lo hacemos con Node-RED, que eso es entráis en Google y lo ponéis, te lo descargas y tiene conectores para todas las cosas del mundo mundial. Las bases de datos que usamos son Influx, que son bases de datos que van muy bien para series temporales y son gratuitas. Hemos probado con MongoDB, pero nos hemos quedado con Influx. Hacemos programación un poquito R, un poquito Python, que también es gratuito, y la parte de graficación y analítica lo hacemos con Grafana, ¿vale? Que también es un software que da muchas capacidades. Hay algunas herramientas, algunas plataformas de Machine Learning que te vienen con algoritmos predefinidos, que tú enganchas ese algoritmo a tu dataset y te sacas resultados. No es tan fino como contratar a un data scientist que te lo hace el dedillo, ¿vale? Pero toda esa parte, vamos a decir que es de juego, de innovación, lo estamos resolviendo con open source. Ahora, si ahora viniera mi CEO y me dice, este piloto que has hecho aquí y aquí y aquí y aquí, quiero que me lo extrapoles a todas las plantas de la compañía y que esto no falle nunca, pues igual me entra el miedo y tengo que ir a SAP o tengo que ir a Siemens a pagar una licencia. Ilustrativo, muchas gracias.
y sobre el uso de... Bueno, yo creo que ese es un debate que ahora está más o menos diluido, porque lo que cuenta es que haya una comunidad de desarrolladores o una comunidad de profesionales que estén detrás del sistema que utilices. O sea, yo creo que ese es el elemento principalmente relevante. Si tú yo uso en mis proyectos mucho Laravel, que es un sistema de un desarrollo de sitios web basado en PHP. ¿Por qué uso Laravel? ¿Porque es bueno o malo? ¿Porque es no? Tiene un pequeño pago, es cierto, no es 100% open source, pero hay millones de desarrolladores, con lo cual no va a haber peajes futuros que tengas que pagar a nadie. Y ese es el segundo limitante, que tengas un peaje. Es decir, si tú te metes en el ecosistema de Amazon y te metes a saco, usando todo lo nativo de Amazon Web Service que te ofrece, pues sabes que de ahí no te vas a poder ir porque tienes un peaje tremendo, aunque tenga un coste muy bajo. En cambio, tienes que buscar el balanceo en cuanto entre el peaje que quieres pagar, el soporte que recibes y luego una comunidad de desarrolladores que puedes estar sustituyendo constantemente debido a la rotación del mercado. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que estaban comentando. El software libre sirve para lo que sirve. En nuestro caso somos científicos de datos que programamos con software libre porque estaba comentando pues lenguajes de programación como R, Python, Spark, porque te sirven para modelar el algoritmo. El algoritmo también no los creamos nosotros. Los algoritmos existen y lo que haces es moldearlo en función de la respuesta que estés buscando. Pero sin lugar a dudas, si necesitas un ERP, si necesitas un CRM, te tienes que ir, o incluso herramientas de visualización. Nosotros muchas veces visualizamos los resultados con un RShiny, que es la herramienta gratuita de visualización, pero si lo que necesita el cliente o ya está utilizando, ya está pagando una licencia de un Click, un Tableau, un MicroStrategy, nosotros pues oye, ya estás pagando, te volcamos todos los datos ahí para que se visualicen. Entonces depende un poco de las necesidades, pero la licencia siempre va a estar ahí. Sí que es verdad que se está cambiando mucho a pago por uso, que entonces se está abaratando un poco lo que estaba contando Rafael. En el momento que dejó de usarlo, dejó de pagarlo. Pero las licencias para soportes importantes de las compañías siempre van a estar. Pues nada, muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito de la hora. No sé si, Emilio, quieres hacer alguna conclusión final o algún apunte. No, yo creo que está todo dicho. La cuestión, lo más importante son las preguntas que nos hagamos. Si tenemos las preguntas claras, no tengamos complejos con la tecnología, que la tecnología es lo de menos, aunque lo diga con la boca pequeña. No, pero, hombre, luego siempre necesitas el apoyo de expertos, eso es obvio, porque no llegamos a todo, pero bueno, evidentemente el primer paso es de la empresa y del empresario. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael, Emilio, Esther, muchísimas gracias, María Jesús, de nuevo por acogernos en este sitio estupendo que es Fundación Pons. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a todos los que estáis online. Y nada, encantados de volver a veros en la próxima sesión del ciclo de digitalización que hemos abierto con blockchain, que será en un par de semanas. Ya os iremos contando y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias.